En esta última parte del curso estudiaremos el magnetismo en los sólidos. Los temas que vamos a cubrir va a ser primero magnetismo en un gas de electrones libres, la interacción de átomos magnéticos con un campo externo. En particular nos va a interesar estudiar la respuesta de átomos de tierras raras o de metales de transición. Vamos a ver que en este segundo caso hay una propiedad muy importante que es la extinción del momento angular orbital. Vamos también a ver el efecto colectivo de arreglos de espines en un cristal, lo que da lugar a que interpretemos el magnetismo permanente en materiales debido a la energía de intercambio, lo que nos va a permitir plantear el Hamiltoniano de Heisenberg y estudiar un modelo de Weiss que nos explica por qué hay imanes permanentes. Y por último vamos a describir brevemente qué otros esquemas de acoplamiento dan lugar a distintos tipos de comportamiento magnético. Entonces empezamos describiendo los distintos tipos de magnetismo. Tenemos un conjunto de átomos en presencia de un campo magnético. Sabemos de la teoría electromagnética que esto da lugar a una magnetización, M, que esperamos que sea, si el campo no es muy intenso, proporcional a la magnitud del campo. Entonces esa constante de proporcionalidad, la G, es la susceptibilidad magnética. Si el material es relativamente no magnético, entonces podemos escribir la H como B entre mu0. Tenemos entonces que un material es paramagnético cuando la G es mayor que 0, es positiva. Quiere decir que la magnetización que se induce en un material es en la misma dirección que el campo aplicado. Pero también hay materiales diamagnéticos que tienen G menor que 0. Entonces la magnetización inducida por el campo es en dirección opuesta al campo aplicado. Y por último, tenemos materiales ferromagnéticos, que son aquellos materiales en los que se puede tener una magnetización permanente, M diferente de 0, aun cuando H, el campo que se aplica externo, es igual a 0. Estos tres son los principales casos o diferentes tipos de magnetismo en materiales. Hay todavía toda una serie de clasificaciones intermedias y demás, o casos que aquí no están considerados. Pero estos son los tres que queremos discutir por ahora, y en particular paramagnetismo y ferromagnetismo son los que nos van a ocupar. Entonces empezamos estudiando el paramagnetismo en un gas de electrones libres. Recordemos que los electrones en un metal están descritos como electrones, como un gas de electrones libres, y si agregamos un campo magnético, entonces podemos seguir el tratamiento de Pauli, recordando que para una temperatura T igual a 0, y si no hay un campo magnético, la densidad electrónica de estados, que es la misma para las dos proyecciones de spin del electrón, esa la obtuvimos, entonces la distribución a final de cuentas de Fermi, que es proporcional a la raíz cuadrada de la energía. Esto consta en 3 dimensiones. Veamos ahora qué pasa cuando agregamos un campo externo B0. Y en este caso la energía de los estados ya depende de la proyección de spin. Hay un cambio en la energía, que es a final de cuentas el valor esperado del Hamiltoniano de Zeeman. Y esto nos da entonces GS mu B B0 ms, donde ms vale más o menos un medio. Si ustedes evalúan esto,
poniendo las constantes que corresponden y poniendo un campo externo, digamos, de un Tesla, ustedes pueden demostrar que es, en valor absoluto, esta energía es mucho menor que la energía de Fermi. Esto quiere decir que la curva de distribución de estados, esto es la densidad de estados, difiere para las dos proyecciones de spin, están desplazadas por esta cantidad respecto del cero en energía. Si esto lo grafico, donde ahora en el eje vertical tengo la energía y en los ejes horizontales hacia izquierda y hacia derecha tengo densidad de estados, tengo mitad de densidad de estados porque tengo con proyección de spin para abajo es la mitad de electrones aproximadamente y con proyección de spin para arriba es la mitad de electrones aproximadamente. Entonces, esencialmente lo que tengo es lo que se muestra aquí en la figura. La energía de Fermi, les recuerdo, es la que separa los estados desocupados de los ocupados a una temperatura T igual a 0. Entonces puedo calcular la magnetización de mis electrones, mi gas de electrones libres, si calculo la diferencia entre el número de electrones con spin para arriba y el número de electrones con spin para abajo, por supuesto pensando que estamos a una temperatura T igual a 0. Esta diferencia es, a final de cuentas, lo que tengo que hacer es integrar la expresión para densidad de estados, pero tomando en cuenta que una de las parábolas está desplazada hacia abajo y otra de las parábolas está desplazada hacia arriba, a una distancia delta E con spin para arriba y delta E con spin para abajo. Y entonces, haciendo esa integral, vemos que fácilmente obtenemos la expresión que se muestra aquí. Si hacemos la expansión de estas paréntesis a la 3 medios, tanto la que tiene delta E con spin para arriba y delta E con spin para abajo, hacemos el desarrollo binomial y nos detenemos en el segundo orden, en la expansión. Vemos que esta diferencia en número de electrones con spin para arriba y con spin para abajo está dada por la diferencia en energías multiplicada por la raíz cuadrada de la energía de Fermi. Cuando sustituimos estas energías, estas deltas, por los términos de Zeeman que acabamos de calcular, podemos calcular entonces una magnetización, por favor háganlo, una magnetización por unidad de volumen, que va a ser el magnetón de Bohr, por la diferencia en poblaciones de electrones con spin para arriba y con spin para abajo, y esto lo hacemos por unidad de volumen, entonces dividimos entre el volumen, y cuando hacemos la sustitución con la expresión que acabamos de obtener, vemos que esto entonces es proporcional a la energía de Fermi, a la raíz de la energía de Fermi, ahí es proporcional al campo externo. Luego entonces de aquí podemos obtener una susceptibilidad magnética que se llama la susceptibilidad de Pauli, que es el resultado de dividir esta magnetización entre el campo externo, y esto entonces lo escribimos como la magnetización entre B0, el campo aplicado, y multiplicado por la permeabilidad del vacío. Y haciendo entonces toda la sustitución, obtenemos entonces esta expresión, que es proporcional al magnetón de Bohr al cuadrado, a mu0, y vean que está bien hecha esta sustitución y esto resulta ser entonces inversamente proporcional a la energía de Fermi. Luego entonces y proporcional a la densidad de electrones, al número de electrones por unidad de volumen, que es la n. Luego entonces nos queda una susceptibilidad que es realmente pequeñita, que es 3 veces la densidad, mu0, mu b al cuadrado, entre 2 veces la energía de Fermi. Y otra vez ustedes pueden sustituir, recordando que la energía de Fermi para la gran mayoría de los metales es de unos cuantos electronvolts, y vean que esta susceptibilidad es realmente pequeña. Continuamos entonces preguntándonos lo siguiente. Tenemos un conjunto de átomos, puede ser un gas,
pero también puede ser en un sólido, en la red cristalina. Y nos preguntamos cómo responde este conjunto de átomos a un campo externo. Es importante aquí tomar en cuenta que para que estos átomos respondan al campo, deben de tener un momento angular total electrónico J diferente de cero. Entonces, vamos a preguntarnos qué pasa si pongo este conjunto de átomos idénticos en un campo magnético y cómo responde. Vamos entonces a preguntarnos cuál es la magnetización de este conjunto de átomos. Sabemos que para un átomo el corrimiento en los niveles de energía está dado por el valor esperado del hamiltoniano de Zeeman, en donde entonces ya hicimos la aproximación de campo débil, la aproximación Zeeman, y escribimos esto entonces como el producto del magnetón de Bohr por el valor del factor G de Landé por el valor de la proyección de momento angular electrónico total MJ y por el campo externo. Y si tenemos un conjunto de n átomos a una temperatura T, entonces esto nos permite obtener la magnetización, que es igual a n, el número de átomos, por el factor G de Landé, por el magnetón de Bohr y por el promedio de MJ multiplicado por B0, donde ahora el promedio MJ, el promedio de proyección de momento angular, es el promedio estadístico. Entonces está dado por la suma sobre todos los valores posibles de J, de MJ por el factor de Boltzmann, la exponencial a la menos energía, entonces la exponencial a la VGJ MJ B0 entre KT, y abajo va a estar dado por la función de partición, a final de cuentas. Podemos entonces escribir esto en términos de la función de partición, que es la suma desde que mj vale menos j hasta j de e a la mjx, donde está x a final de cuentas es magnetón de Bohr, el factor G de Landé, B0, entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y sabemos entonces fácilmente escribir el valor promedio de mj como la derivada logarítmica, o si quieren, 1 sobre z parcial de z respecto de x. Queda claramente escrito, y donde podemos evaluar esta función de partición, porque es una suma geométrica pero además finita. Esto es e a la menos, es la suma de e a la menos jx, e a la menos j más 1 por x, e a la menos j más 2, etcétera, etcétera, hasta e a la j por x. Aquí lo que hacemos es factorizar e a la menos jx y nos queda entonces una suma geométrica finita y la podemos sumar fácilmente. Tenemos entonces que haciendo un poquito de álgebra y haciendo la sustitución en términos de senos hiperbólicos, obtenemos una función de partición que es proporcional al seno hiperbólico de 2j más 1 por x sobre 2 entre el seno hiperbólico de x sobre 2. Por favor, hagan los pasos de álgebra, están relativamente simples y directos. Háganlos nada más para convencerse. Muy probablemente ya hicieron esto también en su curso de mecánica estadística. Con esta expresión para la función de partición podemos calcular la derivada logarítmica y nos queda entonces un valor esperado de mj que está dado en términos de cotangentes hiperbólicas, tanto del término 2j más 1 por x sobre 2 como de la cotangente hiperbólica de x sobre 2. Ya que tenemos esta expresión para el valor promedio de la proyección de momento angular total, obtenemos una magnetización por unidad de volumen, m, que va a estar dada por una ms, ahorita vemos cuánto vale esta ms,
por esta expresión en términos de cotangentes hiperbólicas de esta función o de esta variable y, donde esta y es x por j. Les recuerdo que x a su vez es proporcional a b, el campo externo, b0, y la magnetización de saturación es simple y sencillamente la densidad de átomos por unidad, el número de átomos por unidad de volumen, que llamamos n chiquita, por el magnetón de Bohr, por el factor G de Landé, y aquí se supone entonces que todos los átomos tienen proyección de momento angular mj igual a j. Entonces esta magnetización de saturación es si todos los átomos tuvieran la máxima proyección de momento angular total. Si grafico esto para distintos valores de J, este ms se llama magnetización saturación. Si grafico entonces esta función m entre ms para distintos valores de J y en función de y, pues lo que obtenemos es a final de cuentas este conjunto de curvas que nos dicen que a medida que aumenta y, el conjunto de átomos tiende a alinearse con el campo, y entonces si el campo apunta en la dirección positiva, este conjunto de átomos va a tender a alinearse con el campo. Entonces estamos describiendo una situación de paramagnetismo. Y por supuesto, el alcanzar esta magnetización de saturación va a ser más fácil entre menos valores de proyección de momento angular total tengo. Entonces va a ser más fácil alcanzar la saturación si J vale 1/2. Y a medida que aumenta el valor de J, voy a requerir campos más intensos para alcanzar la magnetización de saturación. Podemos evaluar esta expresión en el caso en que y es muy pequeña, ¿sí? Estamos cerca de y igual a 0. Lo que tenemos que hacer es emplear, aquí no se puede usar series de Taylor porque hay una divergencia, diverge en y igual a 0. Tenemos que usar la serie de Maclaurin para la cotangente hiperbólica. En ese caso, consulten cuál es la expansión de la cotangente hiperbólica cerca de y igual a 0, y vemos que tiene una divergencia de 1 sobre y el siguiente término es y sobre 3. Y a partir de entonces ya son términos de orden y cúbica. Sustituimos esto, y por favor háganlo con cuidado en la expresión anterior, hagan esta sustitución en términos del argumento y hagan todas las cuentas, está bien hecho, hagan todas las cuentas y obtienen entonces que la magnetización en el caso de temperaturas altas, acuérdense que y es proporcional a x, que a su vez tiene un término con T la temperatura. En el denominador, entonces, si las temperaturas son altas, o tiene también la y una B0, si el campo es pequeño, o si el campo es pequeño y la temperatura es alta, en todo caso, la magnetización la obtenemos como proporcional a la magnetización de saturación por un término geométrico muy simple que es J más 1 entre 3J, y por Y. Entonces, sustituyendo el valor de magnetización de saturación y el valor de Y, obtenemos una magnetización que es entonces proporcional, muy importante, a la densidad atómica, número de átomos por unidad de volumen, al magnetón de Bohr, a la factor G de Landé al cuadrado, al producto de J por J más 1, es inversamente proporcional al factor de Boltzmann KB por T y proporcional al campo externo B0. De aquí entonces podemos obtener la susceptibilidad magnética, que se llama la susceptibilidad de Curie, como el cociente M entre H, que es aproximadamente igual a mu0 M entre B0, y haciendo las cuentas está muy simple, hay que multiplicar la expresión que tenemos acá arriba por mu0,
y acaba resultando una susceptibilidad que es inversamente proporcional a la temperatura. Todo lo que queda, excepto la temperatura, es la que se llama la constante de Curie. Fíjense aquí, muy importante, quiero que se den cuenta que esta susceptibilidad es proporcional a constantes, ¿sí? Proporcional a constante Boltzmann, a mu0, al magnetón de Bohr al cuadrado, es proporcional a la densidad, número de átomos por unidad de volumen, y a este término que resalto aquí, que es GJ al cuadrado por J más 1. Entonces, a final de cuentas, todo el tiempo que invertimos a mitad del semestre para poder calcular factores G de Landé de prácticamente cualquier átomo en la tabla periódica, ahora va a darnos frutos, porque ahora entonces podemos calcular la susceptibilidad para sólidos y nos interesan especialmente los sólidos que tienen metales de transición, los ubicamos en la tabla periódica, son los que se llenan las capas 3D, 4D o 5D, o también las tierras raras que llenan las capas 4F y 5F. Entonces, fíjense que necesitamos conocer para el estado base del átomo cuáles son los valores de LS y J, y para esos valores de LS y J poder calcular el factor G de Landé. También necesitamos la densidad, quiere decir necesitamos información sobre el número de átomos por unidad de volumen. Con esos dos, en principio debemos de poder obtener la susceptibilidad magnética de casi cualquier cosa. Vamos a ver que también funciona para sólidos elementales, quiere decir esencialmente formados por el mismo tipo de átomo. En principio también podríamos hacerlo para compuestos. Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, en los compuestos de metales de transición 3D. Les recuerdo desde escandio hasta, vamos a decir, cobre. O tierras raras que tienen orbitales 4F y 5F. Aquí la inmensa diferencia, no vamos a ver con mucho detalle, pero es que en compuestos de estos átomos, cuando tenemos orbitales 3D, estos no son muy localizados espacialmente. Esto quiere decir que los orbitales 3D en cierta medida participan en el enlace con los átomos vecinos. En cambio, los orbitales Fs sí están mucho más localizados y entonces mantienen su carácter fundamentalmente atómico. Entonces vamos a ver si hay diferencia en estos conceptos. Vamos a hacer entonces unos cuantos ejemplos, calculando entonces, usando las fórmulas que ya tenemos, del factor G de Landé multiplicado por la raíz de J por J más 1. Esto es la constante de Curie, es proporcional a esto que estamos calculando al cuadrado. Entonces, pesco en la tabla periódica cerio, ¿sí? Ubico cerio, considero cerio 3 veces ionizado. Entonces, en la notación es cerio 4. Vemos qué configuración tiene y es una configuración con un electrón 4F. Hacemos las cuentas, esto debe corresponder a un doblete F5 medios para el estado base. Esto quiere decir L vale 3, S vale 1 medio, J vale 5 medios. Sustituyo ahí arriba, háganlo. Y obtenemos entonces que este factor GJ por la raíz de J por J más 1 me da 2.54. Por favor, rectifiquen que está bien hecha esta cuenta. Disprocio, también 3 veces ionizado, tiene una configuración 4F9. Hacemos las cuentas y vemos la tabla periódica, es un 4F9. Hacemos entonces el análisis de Hund para este ion y me queda un sexteto H con un momento angular J de 15 medios. Vaya que está grande este momento angular. Fíjense que es capa más de medio llena, por eso Hund me dice que es el máximo valor de J. Entonces tengo una L igual a 5, una S de 5 medios y una J de 15 medios. Cuando entonces
Sustituyo, obtengo entonces un valor de GJ por la raíz de J por J más 1 de 10.64. El último ejemplo que quiero ver así directo y rápido aquí es de cromo, otra vez 3 veces ionizado, entonces le quito 3 electrones a cromo, tienen que ser los 2 electrones 4s y un electrón 3d, entonces me queda una configuración 3d cúbica, hago el análisis de Hund y veo que el estado base es un cuarteto F 3 medios. Quiere decir que L vale 3 medios, L vale 3, S vale 3 medios y J vale 3 medios, sustituyo y obtengo entonces que GJ por la raíz de J por J más 1 vale 0.77. En realidad esto lo puedo hacer, si quieren, todo un buen de átomos, digamos, o de iones de tierras raras, por ejemplo. Entonces aquí me interesa analizar las configuraciones 4F con distintos números de electrones. Y entonces me voy desde el ion serio 3 hasta lutecio 3 y esto cubre las configuraciones desde la 4F1 hasta la 4F14. Entonces estoy llenando la capa 4F. Es interesante ver que sí, efectivamente, las tierras raras tienden a formar compuestos en los que su estado de valencia es 3 Entonces tienden a compartir o ceder 3 electrones. Usualmente son los 6s cuadrada y uno más, que muy probablemente sea el 5d, pero también puede ser un F. Haciendo entonces el análisis de Hund de todos estos términos, obtengo los valores de L y S que se muestran aquí. Con esos valores de LS y la tercera regla de Hund, obtengo el valor de J en el estado de energía más bajo. Acuérdense que J es la más pequeña antes de media capa llena. La capa medio llena está en gadolinio, si ven, la 4F7. Y abajo de gadolinio, entonces la menor J es la J del estado base y arriba de gadolinio la mayor J es la J del estado base. Obtengo entonces el término de cada uno de ellos y hago el cálculo de GJ por la raíz de J por J más 1 y es lo que pongo en la columna de teoría. Y en la columna de experimento pues voy y busco en tablas y demás y obtengo los valores de esta GJ por raíz de J por J más 1 y vemos que en general hay bastante buen acuerdo entre experimento y teoría. En serio, en praseodimio, en neodimio, prometio no está. Tengo dos discrepancias fuertes en samario y en europio. Y después hay bastante buen acuerdo desde gadolinio, terbio, disprosio, etc. Hay bastante buen acuerdo entre la predicción de este modelito simple y el valor que se observa, que se mide experimentalmente. Una desviacióncita ahorita nada más para explicar por qué hay esta discrepancia fuerte en samario y en europio. Entonces, samario y europio resulta que, pues, como vimos, son las dos únicas tierras raras en que el valor experimental no se aproxima siquiera a la predicción. Y eso se debe, y es una explicación que le debemos a Van Vleck, y aparece en un texto en 1932, esto se debe a que el modelito que aplicamos supone un solo estado, quiere decir un solo valor de L, S y J, y resulta que tanto en samario como en europio, los otros estados de J que provienen del término con esa L y esa S están lo suficientemente cerca en energía del estado base como para que haya algo de población en esos estados y entonces contribuyen a la magnetización. Fíjense que europio, la predicción es que J vale 0 y luego entonces que J vale 0. Y si tenemos tantitito de contribución del siguiente estado, que sería J igual a 1, eso hace que
el momento, la susceptibilidad debida a ese estado va a ser algo significativamente mayor que cero. Entonces, en Europia y en Samario, de hecho, en 1932, Van Vleck hace el cálculo y obtiene ya, haciendo un modelo un poquito más sofisticado, obtiene un muy buen acuerdo con los valores experimentales. Los dejo con una pregunta en cuanto a, vimos que también en esta tablita el prometio con Z, con número atómico 61, no tiene un valor experimental para esta GJ por raíz de J por J más 1. ¿Por qué? Consulten, es una respuesta muy simple, pero consulten por qué Prometeo no tiene un valor experimental. Ahora vamos a ver los metales de transición, vamos a hacer la misma comparación para los metales de transición de la capa 3D y otra vez vamos a hacer lo mismo, queremos cubrir desde 3D1 hasta configuraciones 3D1 a configuración 3D10 con capa 3D totalmente llena. Y aquí son distintos iones los que nos permiten cubrir todo este grupo de configuraciones. Algunos son 3 veces ionizados, algunos son 4 veces ionizados, algunos son 2 veces ionizados. Entonces tenemos desde titanio 3 más o vanadio 4 más hasta zinc 2 veces ionizado. Fíjense que cuando tenemos 2 veces ionizado, le estamos quitando fundamentalmente los dos electrones 4s. Entonces tenemos la lista de configuraciones desde 3D1 hasta 3D10. Hacemos el análisis de Hund. Vemos cuál es el valor de L, S y J para el estado base. Y obtenemos entonces los valores que aparecen aquí. Hacemos el cálculo entonces del factor G del Landé multiplicado por la raíz de J por J más 1 y eso es lo que obtenemos en la columna que dice teoría y esto lo comparamos con el experimento y vemos que, excepto para el caso de la capa exactamente a la mitad, la capa, la configuración 3D5, en todos los demás casos, el valor teórico no se parece, pero ni tantito, al valor experimental. Poquito en titanio o en vanadio, o sea, 3D1, no está tan alejado, pero en todos los demás, de plano. Hay discrepancias de al menos una unidad y a veces bastante más de una unidad, por ejemplo, para la configuración 3D4. ¿A qué se debe esta discrepancia para los metales de transición? Sin entrar en muchos detalles, tiene que ver justamente con esta deslocalización de orbitales 3D. Y la explicación va más o menos así, platicadita. Y es que no hemos considerado la interacción de estos orbitales 3D con el resto de átomos en el cristal. Les recuerdo, los orbitales 3D se extienden espacialmente bastante más que los orbitales 4F. Quiere decir entonces que interactúan más, esto es, participan bastante más en el enlace. Entonces, por ejemplo, los orbitales 3D pueden estar rodeados, un buen de compuestos de estos metales de transición, tienen a los orbitales al ion del metal rodeado de 6 ligandos, por ejemplo oxígeno, por ejemplo flúor, en fin, un ligando, un anión, en los vértices de un octaedro regular, tal y como se muestran aquí. ¿Sí? Entonces el ion central es el metal y los iones en los vértices del octaedro son los otros átomos, oxígeno por ejemplo, que están en este compuesto. Entonces, si les recuerdo un poquito la estructura de perovskita, eso podía ser en algunos casos. ¿Sí? Si nosotros suponemos que cada uno de estos átomos que rodea el ion central es un átomo cargado, usualmente con carga negativa, entonces estos aniones
ejercen sobre el ion central una especie de efecto Stark, pero no es un efecto Stark homogéneo, si ven, sino depende mucho de la posición. Entonces, podemos calcular en principio el efecto de este efecto Stark o de este campo eléctrico debido a los iones sobre los orbitales 3D. Y sin entrar en detalle, es un cálculo un poquito complicado, no es especialmente... vamos a hacerlo nada más con cuidado y si se llenan varias páginas, pero lo que podemos es demostrar que este campo, que se llama el campo ligante, debido a los átomos que rodean al ion central, desdobla los niveles de energía de los orbitales 3D y los desdobla de manera muy bien conocida en dos grupos. Un grupo de orbitales 3D que apuntan hacia los vértices y que llamamos son dos orbitales diferentes y llamamos los dos orbitales G, y tres orbitales más que apuntan hacia las aristas del octaedro. Entonces, geométricamente se los presento aquí. Tienen representaciones, también son orbitales, entonces dirigidos, tal y como los orbitales que vimos para moléculas Px, Py y Pz. Aquí tenemos los orbitales dxy, dyz, dzy, que apuntan a las aristas, que son los que se marcan abajo, y los orbitales dirigidos hacia los vértices, que se llaman dz cuadrada y otro que es dx cuadrada menos y cuadrada, que se muestran entonces en la parte de arriba. El efecto sobre la interacción de estos orbitales con el campo magnético es que en realidad esta interacción con el resto del cristal hace que se cancele el momento angular orbital y me queda solo el momento angular de spin. Entonces, ¿qué pasa si en la tabla que habíamos construido antes ahora hago artificialmente L igual a 0, entonces donde había L diferente de 0, ahora pongo L igual a 0 en todos los casos? Entonces, si ven, ahí independientemente del valor que ponga en S, pero también es importante tener el valor de S, independientemente de ese valor, G vale 2. Y entonces aquí lo que estoy básicamente es calculando el valor de J por la raíz de J por J más 1. Y cuando hago eso, entonces obtengo estos valores que aparecen en la columna de teoría y ahora los comparo con el experimento y nuevamente, ahora sí, encontré un excelente acuerdo entre el valor que predice la teoría y el valor experimental. Hay discrepancias, pero ahora son de décimas, no son de unidades. De esta GJ por la raíz de J por J más 1, la discrepancia más fuerte aparece, si ven, en los átomos que van en la segunda mitad de llenado de la capa 3D, en fierro, cobalto y níquel, que a final de cuentas, si ustedes lo piensan, son átomos especialmente útiles para la construcción de imanes, sobre todo fierro y cobalto, y níquel es un átomo que, al contrario de los dos anteriores, le huye a formar imanes permanentes. En la parte que sigue, en la presentación que sigue, vamos a tratar de explicar que estos átomos y otro conjunto de átomos, además de responder al campo magnético externo, pueden formar arreglos de espines, arreglos entonces bien ordenaditos en el cristal, que dan lugar a magnetización permanente. Pero eso es motivo entonces de la siguiente presentación.